Bueno, ¿qué implicaciones tiene entonces, por ejemplo, el cambio en el condensador? Bueno, para eso inicialmente sería importante simularlo en una ventana como esta. Por ejemplo, aquí está en X y Y, está indicando, elijamos una menor cantidad de ciclos, X 705 microsegundos, hasta acá son 914, nos daría una medición del ciclo de la onda, y ese sería entonces uno de los aspectos a considerar, ¿no? Este sería, digamos, una de las mediciones que nos diría que el circuito está funcionando bien. Bueno, pero ¿qué sucede cuando el condensador cambia su valor? Bien, entonces, por ejemplo, un incremento en el valor del condensador, en ese caso, por ejemplo, si lo duplicamos, es bastante drástico, pero se va a notar efectivamente que esto va a ocasionar un cambio en el comportamiento. Miremos la simulación. Bueno, acá tenemos las dos ondas. Miren ustedes, la primera aparece con un periodo de la onda que es más estrecho que este último, ¿no? Cuando nosotros aumentamos o duplicamos el valor del condensador, observamos que el periodo de la señal también se incrementa, ¿no? Habría que estudiarse si ese incremento es proporcional, es lineal, es decir, si nosotros aumentamos al doble el capacitor, tendríamos que determinar si el incremento también del tiempo ha sido del doble. Esto nosotros lo podemos verificar en la hoja de datos del circuito integrado, del 555. Hay en la hoja de datos entonces una ecuación que nos va a relacionar el comportamiento del condensador con el de la señal de salida que provee la oscilación. Entonces, digamos que tras detallar el funcionamiento correcto y el funcionamiento con un cambio, con una alteración, deberíamos nosotros al final entonces llegar a la conclusión que esto se ha provocado por alteración de los valores en el circuito de carga. Esa sería entonces una de las tareas iniciales de diagnóstico que posteriormente entonces tendríamos nosotros que recurrir entonces a la identificación precisa del componente y su reemplazo. Esa es entonces la utilidad, digamos, del simulador y en este caso pues nos permitirá entonces evaluar diferentes situaciones de fallo que se proveen en un circuito como este. Bueno, les había comentado antes de la interrupción que la herramienta provee un elemento que va a ser importante para el análisis de fallos del circuito, y es el reporte que hace de componentes de nuestro esquema. Pues acá tenemos nuestro esquema a través de esta exportación del BOM se genera un listadito de componentes. Por ejemplo, para ese circuito miramos que se ha requerido un circuito integrado 555, 3 resistores, un condensador con las características que aquí aparecen. A través de ese EDA nosotros podemos asociarle a cada componente, a cada uno de estos símbolos, el tipo de encapsulado o el tipo mejor de huella para la elaboración del circuito impreso, y asociarle incluso el fabricante que nos puede proveer este componente. Esta herramienta pues ha sido especialmente creada para de aquí mismo poder nosotros ordenar las partes, o sea, ordenarlas para su compra.
ese recurso pues va a ser importante para nosotros en el paso que viene a continuación. Bueno, ¿qué hice hace un instante? Exporté este archivo, esta información, y me lo ha dejado en un archivo en Excel, ¿no? Con la extensión CSV, que en este momento lo estoy abriendo y que no es más que el listado de partes con algunos detalles técnicos. Bien, con esta información voy a introducir en una herramienta que la ofrece BQR. BQR fue una de las empresas que nosotros estudiamos en 104, en las actividades 104, y que nos permitieron mirar el tema de la confiabilidad y de la optimización del mantenimiento. Pues les comento que BQR en su página principal nos ofrece un recurso que es de libre uso y son unas calculadoras con las que se puede estimar la confiabilidad de un sistema. En ese caso estamos hablando nosotros de ese circuito electrónico, ¿no? Que nos permitirá a nosotros responder entonces de todos sus componentes electrónicos cuál en un momento dado podría fallar con mayor probabilidad. Para acceder entonces a este recurso nos vamos por calculadoras gratuitas, ¿no? Que están ofrecidas desde la página, y aquí hay una que nos llama especialmente la atención, que es el calculador de MTBF. SMTF es un calculador de falla, nos permite determinar el tiempo entre fallas, ¿no? Que puede darse en un sistema.